CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea en este lunes 14 de mayo de 2012. Esperamos que ustedes hayan tenido un placentero fin de semana. Saludamos a nuestros cibernautas que nos acompañan a esta hora a través de la prensagráfica.com. También a nuestros televidentes que están con nosotros en Canal 25 a las 9 de la noche. Este día conversaremos del estado de la economía del país, del tema de inversiones, de los desafíos para los próximos 2 años y desde luego un tema esencial también que afecta a todo el mundo en general, el precio de los combustibles, entre otras cosas. Tenemos el gusto de que nos acompañe este lunes en nuestros estudios Armando Flores, ministro de Economía. Ministro, bienvenido, un gusto. Buenos días, William. Buenos días, amigos y amigas. Un gusto, William, estar contigo y, por supuesto, con la población. Y aquí estamos a las órdenes para poder conversar de los temas de mayor interés. Entonces, ¿cuántos fueron? 3, 4 meses de viceministro de Economía y ahora ¿cuántos días de ministro de Economía? Sí, fueron casi 4 meses de viceministro de Comercio e Industria, William. Claro. En el ministerio hay 2 viceministerios. Uno es el de Economía, que lo lleva el doctor Mario Roger Hernández. Exacto. Que es el ministerio especializado en la parte comercial, integración centroamericana. Y el viceministerio de Comercio e Industria, que tiene un trabajo de apoyo también al trabajo de titular del ministerio en áreas sensibles vinculadas con el comercio, la inversión, la calidad, la innovación, la micro y pequeña empresa. De verdad que me tomó por sorpresa esta invitación del presidente. Obviamente que me sirvió mucho el trabajo previo como viceministro y estamos con el mejor deseo, William, de poder contribuirle al país en esta nueva responsabilidad. Sé que la responsabilidad es grande y sé que yo solo no voy a poder con esa gran tarea y por eso confío mucho en el trabajo en equipo en el gobierno. Agradezco muchísimo las muestras de cariño, de respeto y de apoyo que he tenido en el gabinete de gobierno, en el sector privado, en entidades de la sociedad civil, incluso en amigos y amigas de la prensa. Estamos con el mejor deseo de hacer una función pública, como siempre, transparente, honesta, responsable y sobre todo que este trabajo le ayude al país en un momento clave para la reactivación de la economía nacional. Claro, ministro, para comenzar hay un tema que nos interesa, que nos pueda dar su punto de vista, el tema de crecimiento de la economía. Justamente el pasado viernes conocimos un dato estadístico que tiene que ver con el crecimiento de las exportaciones, por ejemplo. Se habla de un crecimiento de un 14% de exportaciones en el primer trimestre, es decir, estamos hablando de enero, febrero, marzo de 2012. Efectivamente, William, yo creo que el país viene dando pasos que son señales concretas de un proceso de recuperación de la economía. Aun cuando la situación mundial es difícil, William. Uno ve los datos de la Unión Europea. Por ejemplo, la semana pasada, en este evento convocado por la Unión Europea para celebrar su aniversario, fue muy revelador lo que decía el representante de la Unión Europea respecto a la situación económica de la Unión Europea. Lo mismo que está pasando en Estados Unidos y en otros países a nivel mundial. Creo que en todo caso en El Salvador se vienen haciendo y tomando medidas en la dirección correcta y esas medidas están contribuyendo a un proceso de mayor recuperación económica, de reactivación de esfuerzos concretos, que yo en lo personal, siendo optimista, quiero siempre colocarlo como una contribución estratégica para este proceso de crecimiento económico, de desarrollo económico y de generación de bienestar para la familia salvadoreña. Creo que hay cosas concretas que están pasando, William. Por ejemplo, en el país se vienen definiendo políticas públicas, no políticas de gobierno, no que políticas nacionales, William. Por ejemplo, se ha definido en los últimos meses la política industrial como resultado de un diálogo entre el sector público, sector privado y la academia. Hace unas semanas el Ministerio de Economía incluso ya puso en marcha el Comité Consultivo de la Política Industrial, donde está participando el propio presidente de ASI, entre otros empresarios, así como representantes de la academia. Creo que en la medida que en el país coloca una mirada de largo plazo a través de políticas públicas, como es la política industrial, como es la política de calidad que estamos en este momento terminando de afinar, o como es la política de innovación, entre otras, eso puede contribuir a este necesario proceso de recuperación de la economía, de generación de empleo y de generación de bienestar para la familia salvadoreña. Ahora, pero este tipo de acciones, ministro, ¿cuál es el impacto que tienen en el corto plazo? Es decir, porque aquí hay situaciones de, por ejemplo, cómo impactar la parte de generación de empleo. Es decir, la gente está, hay un buen sector de la población sin empleo. Lo que quiere es el empleo y lo quiere ya. Es decir, y ustedes entonces, estas medidas
las repercusiones que tienen, estamos hablando de mediano o largo plazo. No, hay cosas concretas incluso en el corto plazo, William. Por ejemplo, hablando de la política de acceso al financiamiento, es muy importante saber que el gobierno ha venido dando pasos rápidamente para favorecer el acceso al crédito. De hecho, en esta semana, el día 16 de mayo, se lanza de manera definitiva lo que es la banca de desarrollo. Y para ese proceso de acceso al financiamiento de Bandesal, se está articulando un fuerte trabajo en conjunto entre el Ministerio de Economía, CONAMIPE, Ministerio de Agricultura, Secretaría Técnica de la Presidencia, Ministerio de Turismo, que va a contribuir, que va a facilitar el acceso a crédito de Bandesal, por ejemplo. Y eso está de inmediato, William. Bandesal tiene recursos disponibles que van a favorecer el acceso al crédito productivo, que sin duda en la medida que llegue a las empresas, micro, pequeñas y medianas empresas y grandes empresas inclusive, en esa medida va a contribuir a la reactivación económica. Otro ejemplo. Perdón, quizás si nos detenemos un poco en el tema de Bandesal, ¿qué es esto? Es decir, un ejemplo concreto de cómo se puede medir el impacto que puede tener esto en la actividad económica, pero digamos, en un negocio. Bueno, usted sabe, amigos y amigas, que durante años el sector productivo del país viene reclamando la dificultad de acceder a un crédito. Por ejemplo, crédito para comprar maquinaria, crédito para impulsar procesos, para generar mejores prácticas de manufactura, para incluso tener más capacidad de exportación. Eso va a ofrecer Bandesal, entre otras alternativas. Por un lado, decía, porque el otro tema vinculado con esto, William, es qué otros instrumentos tenemos. El Ministerio de Economía tiene un instrumento poderoso que se llama Fondo de Desarrollo Productivo. Este es un instrumento que es de cofinanciamiento, es decir, no es un crédito, sino que es un mecanismo de donación a través de un desembolso que se le da a proyectos productivos de empresas. La semana pasada, justamente coincidiendo el Día de la Madre, yo visité algunas empresarias comprometidas con el esfuerzo de generar empleo en el país, que han sido apoyadas por el Ministerio de Economía a través del Fondo de Desarrollo Productivo, y es impresionante, William, el salto que estas empresarias y estas empresas han tenido. Por ejemplo, en un caso, es una empresa del área farmacéutica. Esta empresa, William, con el apoyo del Fondo de Desarrollo Productivo, hizo inversiones en maquinaria, que le llevó a agilizar su proceso de fabricación de los productos que ellos generan, que le ha llevado incluso a investigar y analizar mercados y que le ha llevado a aumentar sus exportaciones a mercados de Centroamérica y de Sudamérica. Es concreto. Otro ejemplo, otra empresaria que visité el día 10 de mayo, una empresaria que está en el área de fabricación de productos alimenticios vinculados con maní de todo tipo. Es interesante como el apoyo del Fondo de Desarrollo Productivo también le proporciona maquinaria que le permite etiquetar, mejorar su viñeta, sellar el producto, maquinaria que le permite hacer un proceso productivo no manual sino mecanizado para preparar su producto. Y nos decía la empresaria, ese trabajo, ese apoyo le ha llevado a William a subir en 40% su venta. Entonces son cosas concretas. No digo, este es un trabajo que tiene impacto en el corto plazo, pero que evidentemente en el mediano y largo plazo se va a hacer sentir más. Perfecto. Por eso es que están los datos que muestran una relativa y un avance positivo en mayor exportación de empresas salvadoreñas, que en la medida que exporten más las empresas puede generar más empleo y generar bienestar para la familia salvadoreña. Perfecto. Vamos a nuestra primera pausa. Volvemos con más. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional,
una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bien, está con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica Armando Flores, ministro de Economía. A ver, ministro, entonces, digamos, usted nos colocaba los ejemplos anteriores del impacto que esto está teniendo. El caso concreto, decía usted, de uno de los dos ejemplos, la fabricación de productos vinculados con el maní, un 40% de crecimiento, decía usted. Sí. Ya, pero eso, porque aquí el asunto es cómo ir multiplicando estas prácticas y de alguna manera masificarlas. Sí. O sea, ese es el gran desafío. En las circunstancias particulares que tiene el país, ¿cómo se va logrando esto? ¿Es demasiado lento? Yo creo que puede, bueno, francamente, William, yo creo que puede ser incluso más rápido. Pongo otro ejemplo concreto en esta experiencia que he ido viendo en los últimos meses en el ministerio. Fíjese, amigo y amiga, que había una empresa de lácteos de Sonsonate que le dijo al Ministerio de Economía: yo tengo un problema en la agilidad en que estoy cortando el queso. Y además tengo un problema de con qué lo corto. Y lo corto con una cuerda de guitarra. ¿Se imaginan ustedes, William? Un empresario cortando con cuerda de guitarra el queso que luego empaca y que luego vende. Bueno, esa es la manera más tradicional. Exactamente. O sea, Entonces, ¿qué sucede? Le presenta al Ministerio de Economía un proyecto que le permite adquirir una máquina cortadora automática que le ha reducido no sé cuántas horas de trabajo, no sé cuánto tiempo, que le ha aumentado la producción y que está aumentando sus ventas. Concreto. Creo que el ministerio viene haciendo bien eso, que tiene que hacerlo mejor. Comento, adelanto ya como parte del balance de este tercer año de gobierno. A través del Fondo de Desarrollo Productivo, el Ministerio de Economía ha cofinanciado $1.900.000, William, de entre junio 2011 a mayo 2012. $1.900.000 a 225 proyectos productivos, como esos que hemos comentado. La señora que con el apoyo del ministerio compró una maquinaria y un equipo en su laboratorio farmacéutico. O sea, estamos hablando micro, mediana empresa. Micro, pequeña y mediana empresa. Esas empresas son las mayores generadoras de empleo. Esas empresas han logrado no solo sostener la mano de obra que tenían, sino que aumentar la mano de obra. Incluso esas empresas han logrado, William, aumentar las exportaciones. Estamos hablando de que en conjunto las empresas apoyadas por el Fondepro perfectamente aumentaron casi el 20% de exportaciones entre 2010 y 2011, casi 20% de aumento de exportaciones. Aumentaron el empleo en un aproximado de 3%, y que sin duda es la señal de lo que el gobierno puede hacer, apoyando, impulsando, colocando eficientemente instrumentos de los que dispone para contribuir al fomento productivo. Esto evidentemente, decía, por un lado está Bandesal como una novedad de una banca de desarrollo del país que tiene un montos mucho más grandes y que el gobierno está preparando todo un sistema, todo un andamiaje institucional para favorecer el acceso al crédito de micro, pequeña, mediana y gran empresa Bandesal, por un lado. Por otro lado, estos fondos de apoyo, de cofinanciamiento que tiene el Ministerio de Economía, que es Fondepro, que tiene el Ministerio de Agricultura, que es el FIDA, y que además estamos trabajando, William, en una articulación mayor entre ambos fondos, de manera que logremos generar más impacto. Como se ve entonces, se trata de un ministerio que debe desarrollar más fuertemente esta labor de fomento productivo, de apoyo a la actividad empresarial, de contribución a mejorar la calidad de los productos. La señora esta que produce maní, por ejemplo, no hacía casi que a mano la etiqueta de fecha de vencimiento, William. El apoyo del ministerio le llevó a comprar una maquinita que no son caras, que le permite de manera mecánica poner el sello de la fecha de vencimiento. ¿Eso qué genera? Oportunidad de que las empresas cumplen con la ley, por ejemplo, la ley de protección al consumidor que establece la obligatoriedad de publicar la fecha de vencimiento, cumple con la oportunidad comercial, el comprador de esos productos le revisa si cumple con las leyes, claro. Y tercero, abre nuevos mercados. Esa es la gran labor que viene haciendo el ministerio y que yo en lo personal quiero eficientarla, darle más agilidad,
darle más eficacia y con eso contribuir más eficientemente a la reactivación económica que nos va a llevar a generar más empleo y con eso pues contribuirle a la población salvadoreña. Bien, hacemos una pausa. Al regreso me gustaría que nos explicara un poco sobre el tema de apuesta con la gran empresa, porque alguien podría decirle a usted, bueno, si esos proyectos son necesarios, son importantes, pero el impacto que tienen puede ser muy limitado. Entonces, ¿cómo se apuesta con la gran empresa? O sea, ¿cuáles son las estrategias por el otro lado? Porque me imagino que esto es de llevar prácticamente todo a la par. Sí, exactamente. Bueno, vamos a una pausa, regresamos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bien, le decía, ministro, entonces, en términos de los respaldos, de los apoyos de las apuestas a la gran empresa en este país, que son las que generan mucho empleo también, porque le decía, puede pensarse en un momento determinado, bueno, sí, las apuestas son importantes, como la señora tiene esa maquinita para establecer el embillentado, el corte del queso, claro, le resuelve a esa persona sin duda alguna, y es importantísimo, pero en términos del impacto que esto puede tener ya en las exportaciones hacia afuera, se requiere de un apoyo estratégico también en el sector empresarial. Lo primero, William, que hay que decir es que la micro, pequeña y mediana empresas son los máximos empleadores del país. Y yo creo que es muy positivo que el gobierno se concentre en micro, pequeña y mediana empresa como viene concentrándose y viene apoyando. En el caso de economía, hay que recordar que el ministerio tiene a CONAMIPE como una instancia descentralizada, priorizada en micro y pequeña empresa. Y el Ministerio de Economía, con las otras direcciones que tiene, se concentra en mediana y gran empresa. Hablando de estos sectores, por ejemplo, Fondepro evidentemente llega hasta mediana empresa. Pero lo interesante, William, es que esto es sistémico. Porque usted sabe bien que se viene hablando en el país también del clima de negocios y de cómo se generen mejores condiciones para favorecer el clima de inversión en el país. Pues hay que decir que el Ministerio de Economía no es el único, pero tiene un papel importante que jugar en el mejoramiento del clima de negocios del país. Y venimos diseñando en los últimos meses un plan que esta semana vaya el secretario técnico de la presidencia a anunciarlo. Le adelanto algunas ideas que estamos considerando en el plan. Obviamente el secretario técnico va a presentar los elementos centrales y lo va a anunciar al país. Como se sabe, el clima de negocios, entre otros, tiene un indicador que es el Doing Business del Banco Mundial. Pues en el Doing Business, El Salvador viene cayendo en relación a los países de la región en indicadores concretos, por ejemplo, apertura de un negocio. En El Salvador es difícil crear formalmente una empresa, William, entre otras cosas por la tramitología. Las empresarias y los empresarios, sobre todo micro, pequeños, pero también grandes y medianos, tienen dificultad para crear empresas. ¿Por qué? Porque dan muchas vueltas. Van a 4 o 5 instituciones. La burocracia del gobierno es impresionante y afecta a la creación de empresas. En la medida que una empresa no está creada formalmente, no hay empleo formal, no hay seguridad social, no hay acceso al crédito, no hay acceso a seguros. Y eso sin duda es un círculo que no es el círculo que queremos, que es más bien queremos generar el círculo virtuoso de la actividad económica. Entonces, ¿qué estamos haciendo en concreto? Ya estamos avanzados en coordinar a 8 instituciones de gobierno que van a sintetizar toda la labor de creación de empresas en prácticamente un formulario en línea
que se va a llamar miempresa.go.sb, que va a favorecer muchísimo la creación de empresas del país. Eso es concreto, hablando de mejora del clima de negocios, hablando de apertura de un negocio. Pero también va a ayudar al clima de negocios, William, algo que afecta a las grandes empresas. Es cómo realizan sus trámites más fácilmente. Por ejemplo, en el país, para facilitar los trámites empresariales, necesitamos una ley de firma electrónica, William. Eso es algo que en muchísimos países ya existe, en El Salvador no lo tenemos. Y con esa ley de firma electrónica favoreceríamos los trámites empresariales en línea, con esa firma electrónica, para darle a las empresas más oportunidades de más rápidamente hacer negocios, Esta hacer ley operaciones. tendrá que pasar a la Asamblea Legislativa, desde luego. Efectivamente, nosotros la tenemos muy avanzada en el gobierno. Yo espero que en los próximos días el gobierno decida presentarlo a la Asamblea, y eso va a contribuir al clima de negocios vinculados con apertura de un negocio y funcionamiento de las empresas en el país. Otro tema concreto, hablando del clima de negocios que afecta a las empresas, y no solo todo tipo de empresas. Por ejemplo, el indicador que se refiere a obtención de crédito. Ese indicador lo vamos a mejorar en la medida de que Bandesal se desarrolle plenamente. Ya lo hemos comentado antes. Pero también obtención del crédito, William, se puede mejorar a través de una nueva legislación. Por ejemplo, la ley de garantías mobiliarias. En otros países, el empresario, no solo el micro, pequeño y mediano, sino el gran empresario, puede poner como garantía de ese crédito la maquinaria que contrata. Aquí los bancos, casi por regla, le piden una garantía hipotecaria. Sí, exacto. Entonces, exacto. La ley de garantía mobiliaria puede ser una alternativa para facilitar el acceso al crédito y colocar la responsabilidad de los empresarios en el ámbito que corresponde. Cosas concretas. Otro ejemplo, en el país viene siendo muy deficitario el indicador vinculado con cierre de empresas. Y esto lo dicen todo tipo de empresarios, incluso grandes empresarios, William. Dicen, verdaderamente es difícil cerrar una empresa. Aunque la empresa quebró, ahí quedan legalmente todavía con existencia legal, porque no se pudo cerrar. ¿Por qué? Sí. Entre otras cosas, William, porque no tenemos una ley de insolvencia. Entonces, como usted lo escucha, tenemos ideas concretas que pueden contribuir de manera ágil a mejorar el clima de negocios. Esto es parte de las cosas que le hemos propuesto al señor secretario técnico de la Presidencia, que en esta semana esperamos se haga el anuncio público de todo el diseño, y que sin duda puede contribuir a mejorar el clima de negocios, a generar mayores incentivos a la inversión productiva, con eso facilitar que se den efectivamente las inversiones, y con eso contribuir a la generación de empleo, que es lo que la población está esperando. Claro. Ahora, este año, por ejemplo, ¿con qué crecimiento se espera cerrar de Producto Interno Bruto, digo? Bueno, las previsiones están colocadas desde el inicio de año, William. Yo creo que 2,5% son previsiones anunciadas públicamente por el gobierno, y estamos trabajando de verdad todas estas cosas que estamos comentando, todos estos programas, toda esta estrategia, no solo del Ministerio de Economía, sino del gobierno en su conjunto, puede contribuir a lograr esa meta prevista de crecimiento económico. El crecimiento económico no depende del gobierno. El crecimiento económico depende de un esfuerzo del gobierno colocando ambiente, colocando condiciones, de la Asamblea Legislativa creando leyes que favorezcan, del sector privado tomando decisiones, arriesgándose y tomando oportunidades. Creo que tenemos señales concretas de que hay oportunidades, y nos alegra que el aumento de la producción, el aumento de las exportaciones se está sintiendo, y lo que queremos es invitar con estos esfuerzos a que haya más actividad empresarial, más inversión privada, y con eso generar más empleo en beneficio de la población salvadoreña. Le dejo plantear la interrogante para el siguiente segmento. ¿Hay suficiente certidumbre en términos jurídicos, por ejemplo, en las reglas del juego para el capital, para el inversionista en este país? Se lo pregunto y se lo dejo planteado para el próximo segmento, porque la crítica es de que se dice que incluso el capital salvadoreño se va hacia otros países de Centroamérica, porque otros países de Centroamérica ofrecen mejores condiciones de estabilidad en las reglas del juego, lo que no está pasando en nuestro país. Me responde a esta inquietud después de la pausa. Volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad.
LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Ministro, la pregunta puntual entonces, ya un poco ubicándolo en el contexto de lo que dijimos anteriormente, ¿por qué un inversionista puede tomar una decisión de irse a Nicaragua, a Honduras, a otro país centroamericano? Estoy hablando de inversionistas salvadoreños, no de los que vienen, desde luego, del exterior. Porque siempre lo que se ha reclamado tiene que ver con el tema de certidumbre en las reglas del juego, en tener, claro, porque un inversionista dice voy a pensar en una inversión para 5 años, para 10 años, pero quiero saber cómo se va a mantener esta regla del juego, si no me la van a modificar en el camino. Entonces, pero ¿en dónde cree usted que está el punto neurálgico de esto? Yo, honestamente, William, creo que certeza y certidumbre los inversionistas nacionales y extranjeros la han tenido con este gobierno. Lo que sucede es que hay algunos inversionistas que en algún momento pudieron haber pensado que la manera en cómo se movían en gobiernos anteriores era la misma manera como podrían moverse con el nuevo gobierno. Creo que este gobierno, si algo tiene, es que ha en general caminado con mucha responsabilidad, cumpliendo con la ley y dando las reglas claras de lo que queremos hacer. Dicho eso, creo también que el país tiene que ir generando un mejor ambiente legal e institucional y de incentivos para atraer y para entusiasmar a más inversionistas. Lo que hemos comentado en los segmentos anteriores, de mejorar los marcos legales, William, sin duda contribuye a ese mejor clima de negocios, a ese mejor clima que puede atraer la inversión. Además, yo creo que el país tiene que avanzar estratégicamente en algo que venimos haciendo en los últimos meses, es más coordinación estratégica en carteras del Estado claves. Por ejemplo, el Ministerio de Economía con Provesa, hablando del incentivo a los inversionistas, hablando del incentivo a las exportaciones, fuertemente, trabajando de la mano, activamente. Eso es algo que se viene haciendo y se va a fortalecer en los próximos 2 años. O el trabajo conjunto entre agricultura y economía, vinculado con complementar los programas de trabajo. Me parece que en el país tenemos la gran oportunidad. Yo estoy convencido que en la medida que mejoremos el marco legal, en la medida que logremos generar condiciones de facilidad para los negocios, con reglas claras, con responsabilidad empresarial, William, porque aquí no se trata que el país va a hipotecar la responsabilidad que tiene de hacer que se cumpla la ley para favorecer inversión en una u otra manera. Creo que la ley es clara, la ley debe cumplirse, y además tenemos que seguir trabajando, entusiasmando a más inversionistas. Por cierto, el gobierno viene preparando condiciones para que ojalá en los próximos meses tengamos un gran evento con inversionistas que muestren las oportunidades que hay en el país para hacer inversiones productivas que sin duda nos pueden generar empleo directos e indirectos y con eso contribuir al proceso de reactivación económica. En algún momento me decía en ese evento pasado usted, cuando me explicaba el caso de Qatar, si nos vamos más inmediato, digamos, más cerca, porque lo tenemos, además somos vecinos, con el caso de Honduras, lo que hizo el año pasado de reunir grandes empresarios. Bueno, Carlos Slim estuvo ahí sentado en ese encuentro y ellos lo que ofrecieron fue prácticamente ofrecieron a los inversionistas un país dentro del país de Honduras, con otras reglas del juego, con otras condiciones. Estamos hablando un poco de eso, en esto que puede desarrollarse en los próximos meses. Yo creo que es difícil, William, que este gobierno, bueno, al menos esa es mi opinión personal, pueda pensar en medidas tan agresivas como las que pudieran haberse dado en otras regiones. Pero yo creo que lo importante es que sí este gobierno está decidido a generar mejores condiciones para la inversión nacional y extranjera, mejorar el clima de negocios, contribuir con un adecuado funcionamiento de la institucionalidad, poner, yo diría en salvadoreño, aceitar los buenos instrumentos que tenemos. Hablando de instrumentos, William, pongo un ejemplo más de cómo hemos venido dando un salto de calidad en el funcionamiento de los instrumentos. El Fondo de Desarrollo Productivo, dije, entre junio 2011 y mayo 2012 va a colocar $1.900.000, pero durante el año 2012 el Fondo de Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía pretende colocar, William, $3 millones de cofinanciamiento.
de lograrlo, que es mi apuesta de que lo logremos de manera eficiente, colocando recursos para la inversión productiva, de lograrlo, ese sería el monto más alto en la historia del país, colocado desde el Ministerio de Economía para cofinanciamiento empresarial. Entonces, esas son cosas concretas que estamos trabajando y que sin duda pueden contribuir a un mayor nivel de inversión privada, nacional y extranjera, que va rápidamente también a contribuir a generar empleo digno y generar mejores condiciones de vida de la población salvadoreña. Ya, perfecto. Vamos a una pequeña pausa, volvemos con más. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Ministro, la semana pasada el presidente de la República de alguna forma admitía que habían problemas de caja por cerca de 400 millones de dólares. En medio de todo esto, todo el planteamiento que hay también de la necesidad de poder hacer otros ajustes que tienen que ver con el tema de austeridad, de optimización de recursos, y ahí pues incluso se está hablando de la posibilidad de reducir, por ejemplo, el subsidio que se otorga a los transportistas. Entiendo claramente que usted no es el viceministro de Transporte, pero me imagino que algunas medidas se están articulando también en función de ver cómo optimizar los pocos recursos que se tienen. ¿Cómo se está planteando esto a nivel de gabinete económico? ¿Cómo se está viendo? ¿Cómo se está analizando? ¿De qué medidas se pueden impulsar? En el caso concreto, por ejemplo, del subsidio del transporte en este país, de reducir el subsidio a los empresarios de buses. Bueno, está claro, William, que la situación económica mundial y en nuestro país no es halagüeña. Y está claro que el incremento en los precios internacionales del petróleo y sus derivados han afectado la administración de los subsidios en el país. Porque a la medida que el petróleo y sus derivados están altos de precios, tiene impacto en el precio de la energía en El Salvador. Porque la energía todavía mayoritariamente depende de fuentes de generación de energía a través de derivados del petróleo. En la medida que los precios del petróleo se elevan en su precio, tenemos un impacto en el precio del gas a nivel nacional o en el precio del diésel, que es un insumo importante para el transporte público de pasajeros. Entonces, el aumento de los precios del petróleo y sus derivados han afectado el aumento en el gasto, en la inversión, en los subsidios. Frente a eso, ya el presidente de la República ha anunciado que el gobierno está buscando medidas que ayuden a mitigar este incremento en el gasto de los subsidios y se están analizando alternativas. Yo creo que lo importante es que cualquier alternativa que se adopte es una alternativa que va a tener en primer lugar en cuenta el interés de los sectores mayoritarios de la población. Creo que es claro el discurso del presidente de la República, es claro que el gobierno está buscando alternativas, es claro que la situación económica es difícil, pero frente a eso el gobierno está moviéndose, está elaborando, está analizando, y yo no estoy en condiciones, por razones obvias, de anunciar cuáles serán las medidas específicamente. Es algo que se está analizando. En todo caso, la población tiene que tener la tranquilidad de que este análisis no lleva, como el presidente dijo, a recortar los subsidios. Este análisis lleva a buscar alternativas que ayuden a mitigar estos problemas y a buscar soluciones que mantengan y tengan en cuenta el interés de sectores mayoritarios de la población. Ahora, en el caso específico del gas, que ahí sí ya compete estrictamente para ustedes,
¿qué están haciendo? ¿Se va a profundizar más la focalización del gas? ¿Se va a hacer algún ajuste o se queda tal cual está? A mí me parece que en el caso de la racionalización del subsidio al gas, lo que se debe hacer, como siempre y en todas las áreas que estoy analizando y apoyando en el Ministerio, William, es mejorar lo que se viene haciendo. Todas las cosas que se hacen por parte de los seres humanos siempre son perfectibles. Y mi tarea, mi compromiso es contribuir a que se vayan perfeccionando esos procesos, esos productos, esas iniciativas, esos proyectos. Yo creo que en el caso del gas, bueno, ya hay un análisis que dice que con solo colocar, que no digo que se va a hacer, pero si se adoptara un sistema de otorgar el subsidio a través de una tarjeta, eso podría ser un ahorro en términos de costos de administración de unos 20-25 millones de dólares. Creo que es parte de las alternativas que se pueden considerar, pero insisto, esto no significa recortar subsidios, sino que significa modernizar, perfeccionar los sistemas que se han venido implementando. Yo creo que la población de verdad debe estar tranquila, estamos haciendo el esfuerzo de buscar alternativas que nos ayuden a sobrellevar la situación y sobre todo a continuar con el beneficio de la labor que hace el gobierno, porque hay que recordar, William, que esta es una parte. Otra parte es toda la inversión en salud pública. Otra parte es toda la inversión en lo que se refiere al trabajo de seguridad o el trabajo de educación o el trabajo de las obras públicas. Creo que es importantísimo reconocerle a este gobierno el esfuerzo que ha hecho, que en medio de una situación económica difícil, en medio de una situación fiscal deficitaria, ha hecho un esfuerzo por aumentar la inversión social, mantener los subsidios a pesar de las dificultades y además activar procesos de programas sociales que están llevando buena obra y bienestar a amplios sectores de la población. Y en perspectiva, ¿cómo se está considerando el asocio para el crecimiento? ¿Qué va a pasar con esto finalmente? Todavía no, es decir, hay un anuncio concreto, pero ¿cuándo arranca? ¿Cuándo uno comienza a observar que esto El asocio está caminando, William. De hecho, como usted sabe, el gobierno y importantes empresarios del país tienen un diálogo permanente respecto a cómo se pueden ir implementando medidas derivadas del asocio. Pongo ejemplos concretos. Hemos hablado en los segmentos anteriores de cómo el país está mejorando y va a continuar mejorando el clima de negocios. Eso está en el asocio para el crecimiento, William. Hemos hablado aquí de la micro y pequeña empresa. El asocio para el crecimiento habla de una iniciativa que fortalezca y potencie toda la estrategia vinculada con apoyar y fortalecer la micro, pequeña y mediana empresa. También está en el asocio. En el asocio está todo lo vinculado con concesión del puerto de la Unión. Entonces, estos elementos de las medidas que estamos impulsando no son cosas desvinculadas, son cosas sistémicamente articuladas y son iniciativas que también están vinculadas evidentemente con ese diálogo y con ese acuerdo firmado entre el gobierno salvadoreño y el gobierno de Estados Unidos, que es el asocio para el crecimiento. Porque hay otras iniciativas también en marcha, por ejemplo, lo que está en lo inmediato, el Fomilenio 2, que tendrá un impacto muy importante en toda la zona costera del país. ¿Cómo se está articulando todo el resto de la actividad con esto, el asocio para el crecimiento, sí, la parte de Fomilenio 2? Yo le agradezco la pregunta, William, porque yo creo que la gente se merece tener como claridad de todo este conjunto de iniciativas, parecieran desarticuladas, pero están, créame, totalmente articuladas. Bueno, desarrollemos la idea después, porque ya me indican la pausa comercial, para que vayamos y distribuyamos el tiempo. Volvemos entonces. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad.
LPG Multimedia. Bueno, le interrumpí en la parte que estábamos hablando de la articulación de esfuerzos. Le decía cómo engranar todo esto. Porque están las partes ahí, pero cómo hacer que todo el engranaje se mueva de manera conjunta. Y en la parte de Fomilenio 2, Socios para el Crecimiento. Sí, yo diría, en términos metafóricos, William, que la Socios para el Crecimiento es como un telón de fondo. Ese telón de fondo coloca líneas en las cuales el gobierno de El Salvador y el gobierno de Estados Unidos quieren trabajar conjuntamente. Por ejemplo, una línea es mejora del clima de negocios. Ya hemos hablado del plan que el gobierno está por lanzar de mejora del clima de negocios. Segunda línea, desarrollar proyectos estratégicos. Por ejemplo, la concesión del Puerto de la Unión. Por ejemplo, el sistema de transporte metropolitano, concreto, vinculado con ese telón de fondo. Tercero, mejorar el acceso al crédito. Ahí está Bandesal, complementado con todos los instrumentos de fomento productivo que he comentado. Cuarto, expresión territorial. Telón de fondo es el Asocio para el Crecimiento, pero expresión territorial, nuestra apuesta es que sea Fomilenio 2, zona marino-costera, y que esta estrategia de los distintos ministerios del gobierno se volquen a nivel territorial en la zona marino-costera, entre otros, para contribuir al desarrollo de proyectos de todo tipo, no solo proyectos productivos, pero sí es un énfasis en la parte productiva, porque también hay proyectos vinculados con la salud, con el agua, con la explotación y el sustentable de los recursos marinos. Del impacto social. Claro, pero ahí el tema turístico. Exacto. Entonces, eso iba. todo esto, digamos, ese telón de fondo que es el asocio, sin duda nos lleva a impulsar proyectos ya a nivel territorial que nos va a favorecer Fomilenio 2, y por eso estamos trabajando de la mano sistémicamente todo eso para lograr resultados. En lo personal, usted lo sabe, mi punto es, cuando uno tiene poco tiempo y pocos recursos, tiene que priorizar y tiene que buscar resultados. Esa es la apuesta del gobierno. Yo en lo personal estoy convencido que esta apuesta está funcionando. Está funcionando porque la economía se va recuperando, está funcionando porque las exportaciones están creciendo, está funcionando porque las empresas están generando, empezando incluso a recuperar empleo, y está funcionando porque tenemos ideas claras, tenemos estrategias y políticas nacionales que esperamos cada vez que den mejor resultado en beneficio de lo que la gente espera. Porque todo esto, William, ¿en qué se traduce? Bueno, esperamos que se traduzca en generación de empleo. Todo esto se traduce en aumento de la producción de las empresas. Y todo esto también se traduce en generar más bienestar de la población salvadoreña. Entonces, estos elementos que parecen en principio un poco desarticulados, yo estoy convencido que tiene una clara y sistémica relación, y lo que esperamos que con el esfuerzo coordinado, más fuertemente ahora en el gabinete de gobierno en estos 2 años, logremos los resultados que la población espera del gobierno. Ahora, en el caso del Fomilenio 1, ministro, por ejemplo, ¿cómo ha evolucionado? Porque uno pensaría que, obviamente, cuando platica con la gente de Fomilenio, explican con mucha claridad de que no se trata solo de hacer una carretera, la longitudinal del norte, sino todos los proyectos productivos. Pero entonces, este es un fondo que puede quedarse finalmente ahí, pero si no hay un acompañamiento del Ejecutivo en esa parte, también puede quedar como un esfuerzo marginal, digamos. Sí, está claro. ¿Se está dando continuidad a todo ese proyecto, a ese esfuerzo? Bueno, está claro, William, que Fomilenio 1 ha generado realmente oportunidades de desarrollo del país en la zona norte, con la carretera y con otras iniciativas. Ahora hay que decirlo francamente, eso no es suficiente, porque lo importante es cómo toda la institucionalidad del Estado y cómo el diálogo y el trabajo conjunto con el sector privado pueda potenciar esas iniciativas productivas. Yo creo que eso está, incluso veo con más optimismo las posibilidades de articulación en el Fomilenio 2, porque tiene una lógica vinculada con la zona marino-costera, porque hay claramente oportunidades de desarrollo del área turística, porque hay necesidad de inversión pública en áreas sensibles como es el agua, como es los sistemas de salud en esa zona, y porque además, yo lo veo ahora, creo que tenemos la oportunidad que en esta zona, más bien sur del país, hay también áreas de producción, incluso de alimentos. En eso quiero comentarle, por ejemplo, que estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura un esfuerzo de articulación rápida entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Agricultura que podrían llevarnos, William, a tener pronto un proyecto de sustitución de importación
de alimentos que estamos importando y que se pueden producir aquí. Hablo de ejemplos concretos. Aquí se puede producir más tomate, aquí se puede producir más chile verde, aquí se puede producir más semilla de maíz y frijol que se importa. Si lo logramos, hemos identificado algunos proyectos, si lo logramos, fácilmente podríamos colocar unos 20, 25 millones de dólares, no a la importación de estos productos, sino a la producción local. Entonces creo que hay una gran oportunidad a través de la coordinación estratégica en el gabinete de gobierno. Yo en lo personal trabajo de esa manera. Una sola golondrina no hace verano y en el gobierno vamos a avanzar más fuertemente en la coordinación, dirigidos por la Secretaría Técnica y la Presidencia y con un fuerte trabajo en equipo en el gabinete para lograr los resultados que estamos colocando, que sin duda lograrlos van a traer beneficios para la población. Usted mencionó el puerto de la Unión. Finalmente, ¿cuándo veremos ese puerto funcionando a plenitud? Bueno, el gobierno sigue trabajando en el día a día, William, preparando las condiciones y ya incluso el presidente de la República, el secretario técnico y el propio presidente CEPA han adelantado que en los próximos meses veremos las cosas concretas de estos avances. Yo sé que se han dado pasos claves preparando las condiciones y evidentemente el año 2012 es un año clave para ese relanzamiento de todas estas iniciativas, incluso un año clave para el proceso de concesión del puerto de la Unión. Año 2012, ya estamos en mayo, es decir, quedan pocos meses para que veamos esas grandes noticias de activación de esos procesos estratégicos que sin duda son las señales que el gobierno ha venido preparando durante meses y que ahora estamos en mejores condiciones de poder darlas en beneficio del proceso de reactivación económica en el país. Pero el clima político electoral, digo, porque estamos en ruta 2014, ¿no tiene algún efecto sobre esto? Yo espero, William, que los distintos sectores del ámbito político, partidario, del ámbito económico, social, nos encontremos estratégicamente con los poderes del Estado para avanzar en planes de país. Estos son temas de país. Independientemente de quién tome el control del gobierno en el 2014, el que tengamos desde ahora concesionado el puerto de la Unión es una cosa positiva para el país. Independientemente de quién asuma en el 2014, el que la banca de desarrollo funcione eficientemente es algo positivo para el país. Independientemente de quién gana en el 2014, el desarrollo de mejor clima de negocios es positivo para el país. Entonces, estos son proyectos de país. Creo que las miradas cortas de los intereses políticos partidarios deben leer estos proyectos de país, apoyarlos y con eso contribuir a este necesario proceso de reactivación económica en el cual el gobierno está comprometido y está impulsándolo estratégicamente. Bien, vamos al cierre, tenemos unos cuantos minutos todavía. El tema del petróleo, el costo del combustible, ¿qué va a pasar ahí con eso? Vamos a una pausa, volvemos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Bien, precios de los combustibles, ministro, al final, bueno, prácticamente hasta este mes de mayo la tendencia había sido hacia arriba, ¿no? Cada anuncio quincenal era un incremento del precio del combustible, a excepción del que tuvimos en el último anuncio de incremento, que fue una disminución, pero esto no sé qué tan permanente puede ser la disminución o solo va a ser por esta vez. Los precios locales del
de los derivados del petróleo, en este caso de los combustibles, siguen la tendencia internacional, William. En la medida en que los precios internacionales estén altos, vamos a tener precios locales altos. Y aunque tengamos la mejor fórmula del mundo para estimar el precio local, esa fórmula no puede hacer magia cambiando la tendencia internacional de precios altos y colocando precios bajos de los precios de los combustibles. En todo caso, nosotros estamos, primero, buscando la manera de que la fórmula sea eficiente, sea transparente y sea una fórmula que conjuga cada vez más y mejor el interés del empresario con el interés del ciudadano. Entonces, de verdad que lo que hemos visto en la última quincena de esta reducción de hasta 14 centavos es consecuencia de la disminución del precio internacional de los combustibles, porque hay que recordar, William, que no solo estamos monitoreando y siendo influenciados por el precio del barril de petróleo, sino por el precio del producto final que son los combustibles. Y eso se lleva a la fórmula que tenemos en el país. Y en esto, yo lo he dicho claramente, yo no me quiero casar con que es la fórmula perfecta y por eso he pedido asesoría internacional que me confirme si es la mejor fórmula en estas condiciones que tiene el país. La fórmula que tiene en este momento. La fórmula de referencia, de precio de referencia. Creo que el país merece tener incluso otras opiniones profesionales de expertos en la materia y por eso he solicitado apoyo internacional que me permita confirmar si es en estas condiciones la fórmula más eficiente, más transparente y más efectiva para el interés de los ciudadanos y el interés de las empresas. Así de claro. Segundo, yo he dicho que en mi gestión quiero impulsar un mayor monitoreo del mercado, porque no es justo, y yo me pongo totalmente de acuerdo con la población, no es justo que algunas empresas le den una velocidad más rápida trasladando el precio de referencia cuando es al alza y le den una velocidad más tortuguismo cuando el traslado del precio de referencia es a la baja. En esta ocasión, en la quincena que estamos terminando este día justamente, hay que decir que la rebaja de los combustibles se produjo en 3 días en un 90% de las gasolineras. Esa es una señal correcta, concreta. Yo creo que siempre tenemos que estar atentos a que la velocidad al alza sea la misma velocidad a la baja, porque no se vale que cuando es al alza sea rapidísimo y cuando es a la baja sea muy lento. Vamos a vigilar que eso no sea en el futuro y vamos a tomar más medidas que ayuden a poner más competencia y que el consumidor, el ciudadano, tome a través de la información que le entregamos decisiones de seleccionar a cuál gasolinera le es más leal al consumidor al comprar esa gasolina. ¿Por qué no vemos de forma permanente, rutinaria y permanente, por ejemplo, la verificación de precios y de medidas fundamentalmente? Es una pena, William, es una pena porque el ministerio lo hace. El problema es que no lo comunica. Ahora que yo estoy en el ministerio y estoy de ministro, sé que el ministerio hace una labor de vigilancia de mercado. ¿Eso es diario, semanalmente? Es diario. Porque también puede haber manejo de la cantidad de combustible que se le aplica a la gente. Entonces, estamos por un lado hablando de los precios. Yo digo, bueno, tenemos que confirmar, tenemos que reafirmar que tenemos el diseño de ese instrumento que se llama fórmula para establecer precios de referencia, que es el más eficiente. Segundo, en lo personal, he dicho claramente, vamos a fortalecer la vigilancia del contenido neto de los combustibles y vamos a fortalecer la vigilancia de la calidad de los combustibles. Eso es concreto. Me parece que la gente, si tenemos precios altos como los tenemos, que son consecuencia de los precios internacionales, la gente se merece la garantía de que está comprando un combustible o un gas con la calidad de vida y la garantía que está comprando un combustible o un gas con el contenido neto adecuado. Es decir, que es el galón de verdad y que son las 25 o las 35 libras de gas que ha comprado. Esa es una labor que el Ministerio de Economía va a hacer y va a fortalecer y lo verán. Pero además en el tema de la información quiero decir, William, que el Ministerio ya tiene un sistema de información muy interesante que es la ruta del ahorro. Está dando la información a los ciudadanos a través de la página web, a través del Twitter, a través de Facebook y a través de un teléfono, que es el teléfono del Ministerio, que le dice a usted, amigo y amiga, en la ruta en que va, cuál es la gasolinera más barata a esa hora. Entonces, usen estos instrumentos. Queremos que sea masificación
de esa información y con eso contribuir a generar más transparencia, más competencia y más satisfacción de los consumidores en un sector tan difícil por los altos precios del petróleo y sus derivados que afectan los precios locales de estos productos en el país. Bueno, se nos fue el tiempo, entonces le agradecemos, ministro, que nos haya acompañado. Muchas gracias, William. Bueno, terminamos la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vemos mañana.